Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís, días 207. Antiguo Testamento, libro 2 de Crónicas, capítulo 26. Uzías, rey de Judá. Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías, que tenía 17 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Uzías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elad y la reintegró a Judá. Uzías tenía 17 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió, Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Uzías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jabnía y Asdod. Además, construyó ciudades en la región de Asdod. Entre los filisteos, Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Uzías, y éste llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Uzías también construyó y fortificó torre en Jerusalén sobre las puertas de la esquina y del valle y en el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en la montaña, en los valles, pues era un amante de la agricultura. Uzías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Maseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. En total, de los jefes de familia era de 2,600, todos ellos guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307,500 soldados que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. A este ejército Uzías lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote, Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes lo enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes, descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios, el Señor, no va a honrarlo. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso,
y delante de los sacerdotes la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo, Jotán, quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Uzías, desde el primero hasta el último, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Uzías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al Pateo de los reyes, pues padecía de lepra, y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Capítulo 27. Jotán, rey de Judá. Jotán tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 17 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Uzías, pero no iba al templo del Señor. El pueblo, por su parte, continuó con sus prácticas corruptas. Jotán fue quien construyó la puerta superior del templo del Señor. Hizo también muchas obras en el muro de Ofel. Construyó ciudades en montañas de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Jotán le declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció durante 3 años consecutivos. Los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 barras de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 cargas de cebada. Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán y sus guerras y su conducta están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía Jotán 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 17 años. Cuando murió, fue sepultado a la ciudad de David y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Acaz, rey de Judá. Capítulo 28. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 17 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Asimismo quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y sacrificó en el fuego a sus hijos, según repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por eso el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Acaz también cayó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. En un solo día, Pekah, hijo de Ramalías, mató en Judá a 120,000 hombres, todos ellos soldados valientes, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Sicrí, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, hijo del rey, a Ficrán, oficial encargado del palacio, y a Elcana, que era el oficial más importante después del rey. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas, incluyendo a mujeres, niños y niñas. Además, se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Había allí un hombre llamado Obed, que era profeta del Señor. Cuando el ejército regresaba a Samaria, este profeta salió a su encuentro y le dijo: el Señor Dios de sus antepasados entregó a los de Judá en manos de ustedes. ¿Por qué estaba enojado con ellos? Pero ustedes lo mataron con tal furia
que repercutió en el cielo. Y como si fuera poco, ahora pretenden convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en sus esclavos. ¿Acaso no son también ustedes culpables de haber pecado contra el Señor su Dios? Por tanto, háganme caso, dejen libres a los prisioneros. ¿Acaso no son sus propios hermanos? La ira del Señor se ha encendido contra ustedes. Entonces, Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, que eran jefes de los efraimitas, se enfrentaron a los que regresaban de la guerra y les dijeron: no traigan aquí a los prisioneros, por eso nos haría culpables ante el Señor. ¿Acaso pretenden aumentar nuestros pecados y nuestras faltas? Ya es muy grande nuestra culpa y la ira del Señor se ha encendido contra Israel. Así que los soldados dejaron libres a los prisioneros y pusieron el botín a los pies de los jefes y de toda la asamblea. Algunos fueron nombrados para que se hicieran cargo de los prisioneros, y con la ropa y el calzado del botín vistieron a todos los que estaban desnudos. Luego les dieron de comer y de beber y les untaron aceite. Finalmente, a los que estaban débiles los montaron en burro y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, para reunirlos con sus hermanos. Después aquellos hombres volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Acaz solicitó la ayuda de los reyes de Asiria, porque los edomitas habían atacado nuevamente a Judá y se habían llevado a algunos prisioneros. Por su parte, los filisteos saquearon las ciudades de Judá que estaban en la llanura, y el Nehué se apoderaron de Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Socó, Timna y Gimzo, junto con sus respectivas aldeas, y se establecieron en ellas. Así fue como el Señor humilló a Judá por culpa de Acaz su rey, quien permitió el desenfreno en Judá y se rebeló totalmente contra el Señor. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en vez de apoyar a Acaz, marchó contra él y empeoró su situación. Entonces Acaz le entregó al rey de Asiria todo lo que había de valor en el templo del Señor, en el palacio real y en las casas de sus oficiales. Por eso de nada le sirvió. A pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Incluso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pues pensó: como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificio. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor. Cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. Y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor, Dios de sus antepasados. Los demás acontecimientos de su reinado, desde el primero hasta el último, lo mismo que su conducta, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acaz murió y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén, pero no en el panteón de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 9, verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros a quienes Dios llamó
no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma. Nos pareceríamos a Gomorra. Incredulidad de Israel. Verso 30. ¿Qué concluiremos, pues? ¿Que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado? Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarlas. Así por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Capítulo 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 89, verso 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, y tus heraldos, el amor y la verdad. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia, los que todo el día se alegran en tu nombre y se regocijan en tu justicia, porque tú eres su gloria y su poder. Por tu buena voluntad aumentas nuestras fuerzas. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Tú, Santo de Israel, eres nuestro Rey. Meditación del día de hoy. Podemos ver el reinado del rey Uzías. ¡Qué poderoso! Dice que él en todo momento hizo lo que agradó a Dios. Pero llegó una parte de su vida donde se llenó de orgullo, donde simplemente no hizo lo que agrada al Señor. Qué importante es saber que ahora, por medio de Jesucristo, fue nuestro mayor sacrificio para nuestra vida. Él murió en la cruz. Él fue la mejor ofrenda que el mismo Dios, tu creador, mi creador, pudo darnos a su Hijo amado Jesucristo. Uzías en ese momento irrespetó por completo el santuario. Recordemos que en el tiempo de antes había que llevar ofrenda, incenso, hacer sacrificio para que Dios pudiera perdonar nuestros pecados. Pero Uzías, ¿qué hizo? Entró al templo, pero habían personas encargadas exactamente con esta asignación para quemar esos incensos y estas ofrendas al Señor. ¿Qué sucedió aquí? Rebeldía por completo. Y en segundos, cuando le llamaron la atención, su frente comenzó por completo en todo su cuerpo a cubrirse de lepra. Hasta el día de su muerte murió con lepra.
Es importante saber que delante de Dios, Él nos quiere con un corazón humilde, que podamos decirle: Padre, me equivoqué. Padre, te pido perdón. Que nunca en tu vida entre el orgullo. Dios estaba siendo fiel con este rey, pero él simplemente con el tiempo cambió. Que tú y yo permanezcamos en el Señor con un corazón que agrada a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.